Bueno, empezamos a grabar y seguimos entonces con, voy a compartir. Estábamos en Ausinas. No creo que lleguemos a terminar. Bueno, la otra respuesta en la que están involucradas las ausinas es la respuesta a la gravedad en las plantas, que la parte aérea tiene una respuesta negativa a la gravedad, o sea, un geotropismo negativo, es decir, si la planta está inclinada, se va a inclinar, a mover en contra de la gravedad el tallo. Y si la planta está inclinada, la raíz va a responder hacia abajo en forma positiva, o sea, la raíz presenta geotropismo positivo y en la parte aérea geotropismo negativo. Aquí también está involucrada la auxina. Decimos que, o sea, la auxina viene moviéndose hacia la raíz por floema, llega a la raíz, esta es una raíz que está vertical, digamos, llega a la raíz, y ¿qué ocurre? La zona sensible al geotropismo, a la gravedad en la raíz, es esta zona que es lo que se llama columela. O sea, aquí está la caliptra, y en esta zona hay un grupo de células que constituyen la columela, que se llaman, algunas células especiales que se llaman estatocitos, ¿sí? ¿Y qué contienen los estatolitos? Los estatolitos no son más que gránulos de almidón muy densos, que justamente porque son grandes y pesadotes, imagínense, responden a la gravedad y se mueven hacia abajo. Esos gránulos presionan el retículo endoplásmico y se produce la liberación, o sea, la liberación de calcio como segundo mensajero y el transporte de auxinas, ¿sí? Que cuando la raíz está vertical es simétrico. Esta zona terminal de la raíz es la única zona donde el haya se va a mover al revés, digamos. Fíjense. ¿Hasta dónde se mueve en este sentido? Para arriba, hasta la zona esta, donde hay una zona, apenitas pasada la zona meristemática, una zona donde se sintetizan flavonoides que inhiben luego el transporte de auxina hacia más arriba. Cuando la raíz está derecha, esto es simétrico, o sea, tengo la misma cantidad en ambos lados, entonces el crecimiento de la raíz es igual y no hay ninguna curvatura. Cuando tengo la raíz colocada horizontalmente, ¿qué ocurre? Los estatolitos, o sea, esos gránulos de almidón que están dentro de los estatocitos, siguen cayendo, digamos, respondiendo a la gravedad. Entonces, siguen respondiendo verticalmente, digamos, a la fuerza de gravedad, y entonces presionan el retículo endoplásmico, se libera, aumenta la concentración de calcio como mensajero secundario, que induce el transporte de auxinas hacia el lado inferior, ¿sí? Hacia el lado inferior. Entonces, ¿qué pasa? La auxina se mueve hasta esta zona, como decíamos, no sigue avanzando más allá. ¿Y qué ocurre? Aquí hay mucha mayor concentración de auxina en esta zona que aquí arriba. Y que habíamos visto que la concentración de auxina
pasado un óptimo en la raíz, mayores concentraciones de auxina o supraóptimas producen una inhibición en el crecimiento de la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la mayor concentración de auxina inhibe el crecimiento acá, con lo cual se va a producir la curvatura, porque hay menor crecimiento de este lado por una concentración alta de auxina que supera la óptima. ¿Se entiende? Eso es lo que produce la respuesta geotrópica de la raíz, que se pone bien de manifiesto en una raíz horizontal, ¿sí? En esta raíz, o sea, crecen hacia abajo. Lo vemos nosotros como absolutamente obvio y normal, pero justamente es por esto. En los tallos, esta respuesta está producida por los gránulos de almidón en células parenquimáticas que están rodeando los haces vasculares, ¿sí? Con un mecanismo que no es tan conocido como el de la raíz, pero los que responden a la gravedad, digamos, moviéndose en función de la fuerza de gravedad, son esos gránulos de almidón en células de la vaina. ¿Sí? Bueno, el calcio es mensajero secundario. En la raíz aquí aumenta la concentración de auxina en la zona basal, en la zona inferior, en las raíces horizontales. Otro fenómeno en el que está involucrada la auxina es la dominancia apical, que es la inhibición de la brotación de las yemas laterales, digamos, cuando está presente el ápice, ¿sí? De hecho, la forma de muchas plantas está dada por esa dominancia apical. En algún momento se pensaba que, o sea, cuando se corta el ápice, se desarrollan las yemas axilares. Entonces se pensaba que en algún momento que la concentración en las yemas era mayor a la óptima, y como hemos visto, una concentración que estimula, una concentración de auxina que estimula en tallo puede inhibir a las yemas. Entonces, si esto era así, ¿qué significaba? O sea, si la hipótesis esta es cierta, de que la concentración de auxinas era alta en las yemas y que entonces se inhibía, si esta hipótesis es cierta, cuando se corta, si se corta el ápice, debería disminuir el suministro de auxina, ser menor la concentración en las yemas y por eso brotar. Sin embargo, se vio que la concentración era la misma, o sea que no era por ahí. Se sabe que es un proceso, es un fenómeno que está comandado por las auxinas y también las citocininas. O sea, el ápice es un sumidero de citocininas que vienen principalmente del ápice de la raíz, que es el principal lugar de síntesis de las citocininas, y entonces al cortar el ápice, esas citocininas que antes iban al ápice ahora van a las yemas y producen la brotación. Y también parece estar implicado el ABA, que disminuye cuando se corta el ápice en las yemas laterales. Otro proceso en el que está involucrada la auxina es en la formación de raíces adventicias, o sea, raíces que se forman no en los tejidos de la raíz, sino en el tallo, y entonces se utiliza mucho para producir el enraizamiento de estacas. Es otra aplicación muy importante a nivel comercial de las auxinas. Se utiliza porque, bueno, activa zonas. ¿Qué produce? O sea, ¿cómo trabaja la auxina?
haciendo que algunas células del tallo puedan volver a dividirse y luego diferenciarse para dar raicillas. También estimula la formación de raíces laterales. Las raíces laterales sí se forman de ese meristema que veíamos la semana pasada, del periciclo, que está internamente al endodermis. O sea, fíjense que si bien el óptimo de concentración de auxina que favorece el crecimiento de la raíz es muy bajo, comparativamente con lo que ocurre en las yemas y en los tallos, la auxina favorece la formación de raíces laterales, ¿sí? Son dos procesos diferentes, ¿no? Uno del crecimiento y otra la formación, o sea, ¿qué está haciendo? Está favoreciendo la diferenciación de células del periciclo para dar raíces laterales. También favorece la diferenciación vascular. Esto aquí se ve un experimento donde se extrae el ápice de esta planta y se produce una herida en el tallo, y se reemplaza el ápice con una pasta de lanolina que contiene auxina, una auxina marcada con una sustancia fluorescente, y luego se observa al microscopio que la regeneración de los haces vasculares después de esa herida es paralela, digamos, a la distribución de la auxina. Otro efecto en el que produce la auxina es la organogénesis in vitro en balance con las citocininas. Si yo tengo concentraciones similares de ambas, se produce un callo no muy diferenciado. Si tengo más auxinas, se producen las raíces, y si tengo más citocininas, se producen brotes. Interviene en la abscisión de las hojas. Las hojas son fuente de auxina, entonces cuando las hojas son jóvenes, la abscisión de las hojas se produce por una zona que se llama zona de abscisión, entre el tallo y la base del pecíolo de la hoja. Cuando se corta la hoja, al poco tiempo se cae el pecíolo porque deja de haber suministro de auxinas, y entonces se produce la abscisión aquí, que ya vamos a ver que está en balance con otra hormona, y si se reemplaza la hoja por auxina exógena, digamos, se mantiene el pecíolo y no se produce la abscisión o caída, ¿no? Abscisión quiere decir caída de la hoja. También están presentes tanto en el polen como las semillas en desarrollo, las auxinas, y son parte del estímulo externo que necesitan algunos frutos para desarrollarse. Entonces, aquí se muestra en el caso de la frutilla, cuando se eliminan los aquenios, este es un fruto múltiple, cómo disminuye el tamaño y cómo es reemplazado, o sea, superado, se supera esa inhibición, digamos, cuando se vuelve a agregar auxina exógena. Principales usos comerciales como herbicidas, como dijimos antes, para el enraizamiento de estacas, y también otro uso es en el raleo de frutos, ¿sí? O en el tema de impedir caída de frutos. Esto depende mucho de las especies, de las concentraciones que se usan, etcétera, etcétera. El otro grupo importante de gibberelinas, o sea, yo me olvidé de decirles recién que, digamos, auxinas, gibberelinas y citocininas son en general hormonas que favorecen, que estimulan procesos de crecimiento. Mientras que el ABA, el ácido abscísico y el etileno son generalmente o inhiben o estimulan otro tipo de procesos.
El ABA es la hormona antiestrés. Y el etileno es la hormona que se pone de manifiesto en situaciones de estrés, que cuando veamos estrés vamos a ver que en definitiva cualquier tipo de estrés termina, cuando es severo, produciendo la muerte y la caída de los órganos, de hojas, de flores, de brotes. Entonces en esa caída, en esa abscisión de órganos está muy presente el etileno. ¿Ah? Dentro de entonces estos promotores de crecimiento tenemos las giberelinas que tenían este tipo de estructura, como habíamos visto, sesquiterpenos, se mueven por xilema y por floema, ¿sí? No tienen, hasta donde se sabe, transporte polar como las auxinas. Se sintetizan en general a partir del mevalónico. Se forma primero y se van adicionando unidades de isopreno que son de 5 carbonos, se forma el isopentenil pirofosfato, luego se une otra unidad más y se produce el geranil pirofosfato de 10 carbonos, después se forma el farnesil de 5 carbonos y después el GGPP, geranil pirofosfato de 20 carbonos. Comparte vías de síntesis con otras sustancias de acción hormonal como los brasinoesteroides y con la parte del fitol de las clorofilas, con los carotenoides y con el ácido abscísico, que es digamos, comparativamente con las giberelinas, el ácido abscísico es un inhibidor. Entonces, la luz roja y los días largos aumentan o favorecen la síntesis de las giberelinas. Y la luz y los días cortos favorecen la síntesis de ABA. Eso un poco tiene que ver con los procesos de inhibición del crecimiento, de las yemas, por ejemplo, que suceden en el invierno, y al revés, la brotación en el verano. La síntesis se inicia en cloroplastos y termina, o sea, ciclándose este compuesto en el retículo endoplásmico y formando montones de giberelinas, muchas más de 100, que se van variando según los diferentes sustituyentes que tienen en los carbonos de esta estructura, y de las cuales tenemos 4 que son activas. La giberelina 4, la 1, la GA7 y la GA3. O sea, la mayoría son giberelinas, pero no son activas fisiológicamente. Bueno, y importante es entonces que las condiciones de días acortándose promueven la síntesis de ABA y las condiciones de días alargándose las de giberelinas. Y que hay una gama importante de retardantes del crecimiento sintéticos que actúan a nivel de inhibir la síntesis porque bloquean a algunos, según qué tipo de retardante sea, a algunos de los pasos en la síntesis de giberelinas. Esta es otra vía, digamos, que predomina en los tejidos verdes a partir de cloroplastos, que muestra que la giberelina en estos tejidos se produce a partir del gliceraldehído y del piruvato, pero no importa, esto yo no me interesa que lo sepan así al detalle. Efectos fisiológicos de la giberelina, el principal diría yo que es el alargamiento de tallos en plantas enanas, ¿sí? Y después la participación que tiene a nivel de favorecer la germinación de semillas. De hecho, es un tratamiento muy común para romper dormición fisiológico, para favorecer la germinación de semillas, el uso de ácido giberélico. Ya vamos a ver qué es esto de las plantas enanas. Bueno, estos son los principales efectos, ¿ah? Los tienen aquí.
Las giberelinas se descubrieron por una enfermedad que tenían las plantas, los arrozales, que crecían muy largas y no producían arroz, no producían las inflorescencias. Y fueron descubiertas simultáneamente, trabajando en forma paralela, aunque sin saber uno de otro, por los americanos y por los japoneses. Los japoneses son los que encontraron esta enfermedad, que era producida por un hongo, el Fusarium fujikuroi, que antes se llamaba Gibberella fujikuroi, y que fue lo que le dio el nombre a esta sustancia que producía este comportamiento en las plantas. Hay un test, un ensayo biológico que justamente usa el alargamiento de la vaina foliar en arroces enanos por gibberelinas. ¿Qué es esto de plantas enanas? Son plantas que tienen genéticamente bloqueada la síntesis de gibberelinas. Una cosa muy interesante es que, por ejemplo, no existen mutantes que tengan la síntesis de auxina bloqueadas porque no subsisten, se mueren. Sin embargo, hay mutaciones en otras hormonas que bloquean la síntesis. Por ejemplo, el caso de las gibberelinas, plantas enanas que sí subsisten, aunque no sinteticen gibberelinas, pero son enanas, justamente. Y es justamente en esas plantas enanas donde las gibberelinas tienen un gran impacto. Ustedes, esta figura muestra un maíz genéticamente enano, fíjense lo que es un maíz enano, o sea, y este es un maíz normal. Entonces, este es el enano con gibberelina agregada, fíjense el efecto drástico que tiene la aplicación de la gibberelina en la enana. Sin embargo, en esta que es normal, si yo le agrego gibberelina, este es el normal, con gibberelina no hay mayor diferencia. El principal efecto lo tienen entonces sobre la aplicación de una gibberelina exógena a las plantas que la tienen bloqueada. Otro efecto que es importante es la reversión del crecimiento en roseta, por ejemplo, en repollo. Hay algunas plantas, como las coles, que incluso algunas lechugas, que al principio el crecimiento vegetativo se produce en forma de roseta, o sea, sobre un tallo con los entrenudos muy juntos, y luego, según las señales ambientales que inducen floración, se produce el alargamiento de esos entrenudos y se alarga el tallo y se forma el escapo o el tallo floral que va a llevar la inflorescencia. Entonces, cuando yo quiero tener cultivos de semilla, lo que tengo que hacer es dejarla al segundo año normalmente, o cuando las condiciones sean de días, por ejemplo, alargándose, para que se alargue el escapo floral y produzca la inflorescencia y obtener semillas. Si no, me voy a quedar nada más que con la parte vegetativa si me interesa la hoja. Entonces, las gibberelinas tienen ese efecto. Revierten el crecimiento en roseta. Es como que reemplazaran la necesidad de días alargándose en esas plantas y entonces se va a alargar el escapo floral en condiciones que no son inductivas de la floración, como vamos a ver cuando veamos floración. El otro efecto importante de las gibberelinas es sobre la germinación, es un promotor de la germinación muy utilizado para promover germinación. Y básicamente, o sea, el modelo de su mecanismo de acción, digamos, está muy conocido en las semillas de cereales. En las semillas de cereales, cuando la semilla está germinando, faltan 10 minutitos, chicos. Terminamos hasta donde lleguemos y mañana seguimos, ¿sí? Mañana seguimos a las 10:30 horas. Ya no vamos a seguir hoy porque es un exceso de pantalla.
vamos a terminar mañana y empezar con la otra si es que podemos. Bueno, pues, Las giberelinas, o sea, los granos de cereales tipo maíz, trigo, cebada, centeno, que en realidad son cariopsis, yo tengo a la madurez una semilla que tiene aquí el endosperma, es un tejido prácticamente muerto, que está totalmente lleno de gránulos de almidón, y tengo la capa de aleurona, que es una zona especializada en la síntesis de proteínas. Y luego tengo lo que sería el pericarpio, digamos, la pseudotesta de esta semilla, que no es semilla sino fruto. Entonces, las giberelinas se producen en el embrión cuando empieza a germinar. Una vez que se hidrata la semilla, emerge la raíz y comienza a reasumir el embrión su crecimiento, y las giberelinas producidas acá se mueven a través del escutelo, que es un órgano de absorción que tienen las semillas. Estas pasan a la zona de la aleurona, donde ahí inducen la síntesis de enzimas hidrolíticas, principalmente la alfa-amilasa, pero de otras enzimas hidrolíticas también. Esas enzimas hidrolíticas van a romper, a hidrolizar el almidón, lo van a transformar en compuestos menores, como azúcares menores, que van a ir al embrión y van a sostener el crecimiento del embrión, porque para eso son las reservas de las semillas, para luego ser utilizadas en el momento en que ese embrión reasuma su crecimiento y producir una nueva planta. Este es el mecanismo que está bastante conocido en las giberelinas. Las giberelinas tienen una acción a nivel genético, y también a una acción a través de otra vía, en donde se aparece el calcio como segundo mensajero. Entonces, en estos dos niveles tiene acción la giberelina. La hormona se uniría a un receptor, y ese receptor interactúa con estas moléculas heterotriméricas, las proteínas G, ¿sí? Esa proteína G produciría o activaría un intermediario, que es el guanosin monofosfato, el GMP. Ese intermediario, ¿qué hace? Entra al núcleo y se une a una proteína represora. Esa proteína represora, que se llama DELA, que está reprimiendo este gen. Este gen, si se expresa, va a producir un factor de transcripción. Los factores de transcripción, como no me acuerdo si se los dije, creo que sí, son proteínas que van al núcleo y se unen a alguna zona promotora del ADN para promover la secuencia génica que está al lado. Entonces, cuando se unen al represor, esto deja de reprimir este gen, se transcribe este mensajero, que sufre todo el proceso luego de post-transcripción y de traducción en los ribosomas, en citoplasma. Entonces se produce la proteína factor de transcripción, que se une a una zona promotora del DNA y promueve que este gen de la alfa-amilasa, que es una de las enzimas que degrada el almidón, se exprese y se transcriba en el mensajero de la amilasa. Este mensajero luego tiene que salir y traducirse en proteínas, en la proteína, la alfa-amilasa, que es una proteína enzimática. Esto se va a producir en el retículo endoplásmico rugoso, que es donde ustedes saben que están mayoritariamente los ribosomas, se va a traducir ahí, y se necesita se necesita de la otra vía
de la intervención del calcio como mensajero secundario, o sea, aumenta la concentración de calcio que se une a una calmodulina y entonces esa unión de calcio y calmodulina va a activar o va a favorecer la secreción de todas estas proteínas que se están produciendo, la secreción a través del Golgi y la salida a la capa de la neurona. O sea, aquí estamos, esta parte externa es a la neurona, cuando salga, perdón, estamos todos, estoy diciendo macana, estamos en la capa de la neurona, entonces cuando salga, cuando se produzca la síntesis de la alfamilasa va a moverse al endosperma y va a hidrolizar el almidón. También se utiliza para aumentar el tamaño de los granos en uvas, y en realidad lo aumenta, ¿por qué? Porque aumenta el alargamiento de los tallitos, entonces al hacerse más largos los tallitos del racimo de uva, se hace más laxo, menos denso, y entonces los frutitos tienen más espacio para crecer, por eso aumentan de tamaño. O sea, por eso se utiliza para incrementar el tamaño de las uvas sin semillas. También es muy utilizada en la producción de cerveza, porque aumenta la producción de malta. Y también puede ser utilizada, aquí es otro ejemplo de aplicación, el aumentar la longitud de tallos en caña de azúcar. Bien. El otro tipo de hormonas promotoras del crecimiento son las citocininas. Estos son todos los nombres alternativos que pueden encontrar para las citocininas. Decíamos que son derivadas de esta base de una aminopurina que tiene diferentes sustituyentes en este carbono. Aquí tienen. Y estas se encontraron, digamos, se descubrieron, estas son son posteriores, son ya cerca a los años 60, se fueron descubriendo a partir de buscar sustancias que produjeran la formación de brotes y de órganos en los callos, en el cultivo de tejidos, ¿sí? Es la principal aplicación que tienen las citocininas actualmente en el cultivo de tejidos. Y luego también tiene una importancia importante en la modificación de plantas que retardan su senescencia. Su senescencia, sí. Entonces, las citocininas naturales son todas estas ceatinas con todas sus formas, trans, cis, dihidroceatina, la isopenteniladenina, y todos sus ribósidos, o sea, cuando se unen con algunos azúcares. Esas son citocininas naturales, esta es una citocinina sintética, el tidiazurón o difenilurea, que tiene actividad citocina y es defoliante e inductor de morfogénesis. Las citocininas este tipo de bases están presentes, o sea, pertenecen a lo que se llaman las bases hipermodificadas, que están, recuerdan que es el mensajero de transferencia y es el que está involucrado en la traducción, en el proceso de síntesis de proteínas. Entonces aquí el mensajero tiene el código, el codón, y tiene el anticodón que va leyendo y van poniendo las bases que corresponde a lo que dice el mensajero. Cerca de esa zona del anticodón de transferencia están unas bases que se llaman hipermodificadas y que en algún momento se pensó que eran las citocininas, que eran la fuente de citocininas. Hoy se sabe